Bien, gracias, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando y es siempre un placer poder estar con todos ustedes, ¿no? Em, bien, a ver, ¿se está viendo se ve la cámara o no se ve? A ver, Sí, pastor, sí le vemos. muy bien, gracias, gracias, hermanita. Muy bien, entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Bien, vamos a comenzar, hermanitos. Bendiciones, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes. Dios bendiga sus vidas. Antes de comenzar, vamos a siempre saludar a los hermanos. Muy bien. A mi hermana Donay, a mi hermano Abel, que también se está integrando. Hermanito Abel, bienvenido. Mi hermano Antonio, Clarita, mi hermana Lisa, Evelyn, Franz, Héctor, Edmelina, mi mamita Irma, hermano Leopoldo, May, Patti, Reida, Melanie, Rosario, Santiago, mi hermanito Jacobo, mi hermanita Maribel también que se está sumando. Bienvenida, hermanita. Vamos a comenzar. Hablan sus Biblias, Mateo capítulo 10, donde habíamos quedado, ¿no es cierto? Entonces, siempre recordemos nuestra división, ¿no? Y a eso vamos a ver nuestra división. Por ejemplo, nuestra división, amados hermanos, nuestra división, van a cuidar siempre sus microfonitos, por favor. Microfonitos cerrados, ¿ya? Muy bien, recordemos siempre nuestra división, ¿no? Recuerden que hemos dividido Mateo en 6 divisiones. Cada división tiene 4 subtemas importantes. Muy bien. Dentro de esto, amados hermanos, ya habíamos visto nosotros lo que es la presentación del rey, la predicación del rey, los prodigios y autoridad del rey, ¿no? Hoy entraríamos a la cuarta división que es privilegios y rechazos al rey, ¿no? Entonces ya habíamos visto un poco de eso, ¿no? ¿Dónde habíamos quedado? En el capítulo 9, donde veíamos la autoridad de Cristo en cuanto a las señales, ¿no? En cuanto a los milagros, él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la creación, sobre el pecado, y veíamos que al resucitar a la hija de Jairo, demuestra eso, ¿no? Esa autoridad sobre la muerte. Sin duda, nuestro rey, o el rey que está presentando Mateo, es Dios mismo, ¿no? Entonces, bienvenidos, comenzamos. Privilegios y rechazos al rey, del capítulo 10 al capítulo 23. Introducción. Llegamos al centro de este estudio del libro de Mateo. Subraye eso o anote bien, llegamos al centro, tú puedes colocarlo al clímax también, ¿no? De este libro. Y en esta sección es donde veremos el clímax de este libro, ¿no? Pues después de su llamado y proclamación, el pueblo de Israel le va a rechazar y con ello se volverían indignos del reino. Entonces, ¿por qué es importante esta sección? ¿O por qué es importante? ¿Por qué es clave esta división? Porque hasta aquí vamos a ver que se va a hacer el llamado con la predicación del reino, se va a dar las señales, etcétera, aunque ya hemos visto que se estaba dando continuamente, pero ya acaba a pasar un punto clave, el rechazo. Y con ese rechazo, el pueblo se va a volver indigno, es decir, van a ser alejados del reino que ya Jesús estaba predicando. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, pero recuerde, en esta parte, ¿qué se hace? Se hace el llamamiento y hay un rechazo. Por eso es clave todo esto, ¿no? Jesús pasa ya a declararles su rechazo y su corazón malvado y a afirmar que su muerte estaba cercana y que ya lo escrito se iba a cumplir sobre él, ¿no? Desde esta parte, lo vamos a ver más adelante, ya Jesús va a hablar en cuanto al nuevo pacto. Israel pasa de ser un pueblo tan privilegiado a un pueblo rechazado por su corazón, no arrepentido, ciego y egoísta, ¿no? Como lo hemos visto la semana pasada, la clase pasada, en las señales a sus corazones, ¿no? Su incredulidad, su orgullo, y estaban tan enraizados en su tradición. ¿Qué más? Ahora sí entramos, ¿no? Entonces recuerde, esta es la división clave, esta es la división importante de la cual va a haber una separación, ¿no? Va a haber un cambio en cuanto a lo que Jesús va a empezar a predicar. Muy bien. Jesús, inciso A, proclamación. Jesús había finalizado pidiendo a los discípulos que oren por obreros, porque la mies es mucha. Esto porque ya la proclamación del reino se debería llevar a toda Israel y sus aledaños.
Obviamente, Jesús no lo iba a hacer solo por sus limitaciones humanas y el deseo de Dios de usar siervos para ello. Entonces, en el capítulo 9, verso 39, el mismo Jesús hablando con sus discípulos, viendo la multitud que parecía como ovejas descarriadas, sin pastor, desalentadas, ¿no es cierto? Jesús ve por esas ovejas y él no solamente ve en ese lugar, sino sabe que Israel es grande, con sus aledaños, con sus sectores, y la predicación del reino tenía que llegar a mucho pueblo. Entonces, viendo el pueblo sin pastor, sin líderes religiosos, porque ya los líderes se habían corrompido, etcétera. Entonces Dios dice, mira, ustedes pidan al Señor, porque la mies es mucha. Falta obreros para que se pueda seguir extendiendo la proclamación del reino que Jesús había traído. Entonces, así arranca el capítulo 10, ¿no? ¿Cómo hemos finalizado? Falta obreros. Hay que pedir al Señor de la mies para que mande obreros. ¿Quién dice eso? Jesús, ¿no? Ahora Jesús también, ¿qué está reconociendo ahí? Que la extensión del reino va a ser empezada por él, sí, pero va a ser llevada también por otros, ¿no? Por otros. Ahora es importante, y quiero que tú anotes esto, para que el pueblo rechace el reino, para que el pueblo rechace el reino, toda Israel tenía que ser alcanzada con el evangelio del reino, ¿no? Toda Israel tiene que ser alcanzado con el evangelio del reino. Entonces, el rechazo que vamos a ver más adelante es a nivel del pueblo, es a nivel de la nación de Israel. Ya se ha predicado el reino y ha habido un rechazo, principalmente por las autoridades, los ancianos y los sacerdotes de la nación de Israel, pero con la proclamación que vamos a ver ahora, empieza la proclamación del reino. Es decir, que llegue ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Que ya había venido el Mesías, que estábamos listos para inaugurar, instaurar el reino. Solo que tenían que arrepentirse por sus tercos y necios corazones para poder instaurar el reino prometido desde el Antiguo Testamento. Muy bien, así arranca la proclamación. Esta elección y ministerio de sus discípulos incluiría muchas cosas en favor, como también en un costo para ellos. Veamos puntos importantes del deseo de Jesús en cuanto a la proclamación. Cuando hablamos de proclamación, ya viste en el capítulo 10, Jesús quiere que se extienda, ¿no? Proclamen. Ojo, no que Jesús está haciendo milagros, no que Jesús está haciendo este tipo de cosas, no, claro que es parte de, pero no es realmente la proclamación que Jesús quiere que se haga. La proclamación es, ya está entre nosotros el Mesías, el Cristo ya está aquí. ¿Quién es? Jesús, el de Nazaret. Esa era la proclamación. Instauremos el reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Entonces, en la primera parte vamos a ver que Jesús va a dejar esta proclamación. Va a dejar esta proclamación. A ver, ¿quién está con su audio prendido? Muy bien. Entonces, en esta primera parte Jesús va a encomendar a 12. ¿No es cierto? 12 hombres, conocidos como sus discípulos y posteriormente apóstoles. Ahí vamos a ver dos cosas en cuanto a eso, ¿no? Veamos. Número 1, elección, ¿no? En el capítulo 10 vemos la elección de los discípulos, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, una elección de 12 discípulos hecha por Jesús. Lo interesante es ver que esta lista está llena de gente de pueblo, del vulgo y sin letras, ¿no? Algo que tendría relevancia en la predicación del mensaje más adelante. Entonces Jesús, cuando empieza su elección para la proclamación del reino, recuerda que él ya empezó a proclamar, pero para que si llegue a los demás lugares va a necesitar muchos más discípulos. Recuerda que hasta aquí son discípulos, porque hasta acá ya tenía Jesús muchos discípulos, ¿recuerdan, no ve? Le seguían muchos discípulos, ¿no es cierto? De entre esos discípulos, escoge a 12 para un ministerio que ellos después van a entender por la proclamación que vamos a ver tras la muerte de Jesús, convirtiendo así en apóstoles. Acá todavía no son apóstoles, son discípulos igual que el resto, pero como que apartados, ¿no? Como que apartados del resto. ¿Me dejo entender? Entonces, lo interesante de este grupo es, nadie había preparado, ¿no? Eran pescadores, vemos ahí el texto, ¿no? Capítulo 10, verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Aquí vemos dos hermanos, ¿no? Anote ahí,
Estos cuatro hermanos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, trabajaban juntos, ¿no? Tenían un negocio de pesca, ¿no? O sea, que sí se conocían, los cuatro sí se conocían. Muy bien. ¿Qué más? Vemos a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, quien escribe este libro, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo, mira, otro Jacobo ahí, le veo por sobrenombre Tadeo, y ahí vemos a otro Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le iba a entregar, ¿no? ¿Cuántos son ahí en total? 12 discípulos, ¿no? Ninguno preparado, no vemos ningún fariseo, no vemos ningún escriba, ningún hombre importante del pueblo, eran de aldeas y de comunidades, como dice acá el material, del vulgo, del pueblo y sin letras, ¿no? Por eso cuando en Hechos vemos la predicación de Pedro, le dice a los mismos fariseos, ¿no? Y les reconocían que estaban con Jesús porque eran hombres del vulgo, del pueblo y sin letra, dice, ¿no es cierto? Los fariseos. Entonces, sí eran ese tipo de hombres, ¿no? Una prueba más de que Jesús escoge personas, como diría el texto, escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Muy bien, elección. Número dos, autoridad. Jesús les dio autoridad sobre los demonios y sobre los enfermos para sanarlos de todo mal. Ahora es importante ver dos aspectos en esta autoridad, ¿no? Para esto vamos a leer el capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad, sobre eso en su Biblia, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanarlos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿sobre qué dos cosas les dio autoridad? Número uno, sobre los demonios, y vimos que él sí tiene en el anterior división, ¿no? Autoridad sobre los demonios. Esa misma autoridad les da a los discípulos, y segundo, les da autoridad para que puedan sanar todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero ¿qué dos aspectos vamos a ver? Número uno, ahí también, ¿no? Que esta autoridad era para confirmar y ser señal del mensaje que ellos iban a hacer, ¿no? Entonces, recuerda que para estas instancias el pueblo no está creyendo. El pueblo ya había vivido una transición de gente que hacía milagros, de gente que se levantó como un líder, pero que después de un tiempo se perdió ese liderazgo. El último que se había levantado es Juan el Bautista, ganando muchos discípulos, pero también ya va a ser encarcelado en estas instancias, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo todavía está siendo incrédulo, a pesar que ha visto señales. Pero Jesús va a extender esto con discípulos haciendo las mismas señales. Una vez más, confirmando, ratificando que el mensaje que los discípulos iban a llevar era verdadero. El Mesías ya estaba caminando entre ellos. Entonces no era autoridad para ellos, recuerda que esa autoridad es para confirmar que cuando ellos expulsen demonios, que cuando ellos saquen demonios o hagan sanidades, es una señal y prueba del mensaje verdadero. Recuerda el principio de la ley. En boca de dos o tres testigos, toda verdad se hace creíble, ¿no? Número dos, esta autoridad iba a ser desarrollada por fe. De ello, no como, de ellos, perdón, ahí completamos, de ellos, no como algún poder místico. Entonces, cuando vemos este relato, uno puede pensar, le dio autoridad y ahí te imaginas a, no sé, a Bartolomé, a Tomás, cualquier momento, ¿no? Por el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces, como algo místico, algo, no sé, sobrenatural, ¿no es cierto? No, ¿cómo ellos tenían que hacer esto? Porque recuerda que muchas veces Jesús les va a enseñar de la fe, cómo la fe tiene que hacer todo en ellos, ¿no? O sea, cómo la fe va a obrar en favor de ellos. Claro que tenían autoridad, claro que tenían el respaldo de Jesús y obviamente también el respaldo del Espíritu Santo porque Jesús les está dando eso. Pero no es que ellos van a hacer, aunque sean incrédulos, aunque vivan, no. O sea, sí importaba mucho la fe. Para esto tenemos un pasaje, ahí dice Mateo 17, vamos ahí un momento. Y mira, porque uno puede pensar, y los discípulos estaban de ahí, de aquí por allá, a diestra y a siniestra, expulsando, sanando, perdón, a los enfermos, pero no es así. Recuerda que el factor de esta autoridad va a ser, subraya eso o anote, la fe. Muy bien, va a ser la fe. Mateo capítulo 17 pasa una escena, ¿no? Con un joven endemoniado. A ver, vamos ahí un momento. Mateo capítulo 17, verso 14, ¿no? Verso 14. Cuando llegaron
al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces al agua. Estaba endemoniado. Y lo he traído a tus discípulos, pero ahí está. Pero no le pueden sanar. Y creo que esto más nos va a aclarar Marcos, ¿no? Marcos va a dar más la escena más amplia, porque los discípulos intentaban, dice, no intentaban, porque Jesús había subido a una cima, ¿no? No estaba con ellos. Intentaban sacarle y decía, yo, ahora es como decir, ¿no? Mateo, ¿no? A ver, yo. Y después viene Simón y me toca, tú no puedes, me toca. Y Bartolomé, y no podían, ¿no? No podían expulsar al demonio. Y eso que ya habían recibido autoridad. Por eso te digo una vez más que el factor esencial es la fe. Muy bien, pero mira lo que pasa. Vamos a saltarnos al verso 19, porque ya Jesús viene y Jesús lo sana, ¿no? Pero Jesús se enoja, le dice, generación incrédula. Mira lo que le dice el verso 17, ¿no? Porque el hombre le dice a Jesús, tus discípulos no lo han podido sanar. Y Jesús les mira y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿No? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo, le dice, ¿no? Entonces Jesús lo sana, pero mira lo que pasa en el verso 20, en el 19. Viendo esto, los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿no? Como para no quedar en vergüenza, ¿no? Porque ya Jesús ya había sanado y ellos no. Y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, ese demonio? Y Jesús responde, subraya eso, por vuestra poca fe. Entonces, factor importante, determinante en esta autoridad, ¿cuál sería? Fe. No es a diestra, a lo loco, eran místicos, hacían cuanto querían. No, 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 no. La fe era clave para esta autoridad. Muy bien, autoridad que después vamos a ver más resaltantemente en el libro de los Hechos. ¿Qué estamos viendo acá? Elección, y estos elegidos tenían autoridad. Número 3, proclamación. La tarea de estos 12 discípulos que ya habían recibido autoridad, ya habían recibido también el endoso de Jesús para proclamar el Evangelio, era que el mensaje certero era el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿no? Para eso vamos a leer el capítulo 10, verso 7. Y Jesús les va a decir, haberlos elegido, muy bien, tienen autoridad. Ahora, ¿qué vamos a predicar? Muy bien, verso 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, ¿qué van a decir? El reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, ratificando nuestra interpretación de este libro, que la palabra o la presentación de Jesús es el rey, y apuntando al reino. Mire, una y otra vez, Mateo confirma nuestra interpretación. ¿Qué tenían que predicar? El reino, haciendo una diferencia entre los dos evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia que ahora la iglesia predica. Entonces no tenían que hablar nada fuera de otras cosas, tenían que especificar, el reino se ha acercado. ¿Quién sería? El Cristo, el Mesías, ya está entre nosotros. Créanle, acéptenle e instaremos el reino. ¡Wow! ¡Qué prédica más linda!, ¿no? Sencillo. El rey ya ha llegado. Muy bien, esa era la proclamación. Repito una vez más, ¿qué se tenía que proclamar? El rey. 4, los destinatarios. Los destinatarios de esta predicación y por la cual estos 12 se eligen y los cuales también tienen autoridad es que van a ser llevados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es porque acá Jesús quiere ya extender este mensaje. Y mira qué interesante, porque acá Jesús, ya mira en el capítulo 10, él ya dice, extendamos ya. Ya sanamos un paralítico, ya hablé en el Sermón del Monte, ya di las bienaventuranzas que van a ser cómo nos vamos a guiar en el tiempo del reino, ¿no? Ya llegué, ya están dadas las cláusulas, los elijo a ustedes. ¿Y qué pasa ahora, Jesús? Bueno, proclamen el reino. Pero Jesús dice, mira el verso 5 del capítulo 10, y a estos 12, subraya eso, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque una vez más, recuerda que ya se está extendiendo el reino. ¿Y el reino a quién estaba prometido? A Israel. Entonces es lógico, es natural que Jesús diga no a los gentiles,
sino a la casa de Israel. Alguien preguntará, entonces, hermano, ¿no estaban incluidos los gentiles? ¿Mm? Recuerda que los gentiles siempre han estado incluidos para la salvación y la fe en Dios. Solo que aquí se está cumpliendo un pacto con Israel, el pacto que ellos tienen, las promesas que ellos tienen. Muy bien, aquí quiero ser certero un poco, ya, pero antes leamos aquí la diapositiva. Jesús quiere ya extender este mensaje para que se llegue con el mensaje a todos y que escuchen y vean que ya la promesa hecha por Jehová ya se había cumplido, el Mesías ya estaba entre los judíos, ¿no? El capítulo 10, versos 5 al 7 nos dice, prediquen todo eso, etcétera, sanen, hagan lo que ya saben, ya la autoridad que ya tenían, pero lo interesante aquí, una vez más repito, es los gentiles, incluso los samaritanos, ¿no? Pero los samaritanos recuerden que era una mezcla entre judíos y gentiles, no eran de una raza pura. Una vez más, Jesús atribuye a los judíos, solamente los judíos. Y acá, hermanos, usted tiene que entender algo importante. Siempre se piensa equivocadamente que en el Antiguo Testamento la salvación solamente era para Israel. Eso no es así. Eso es una confusión. Dios siempre quiso salvar a todos, pero Dios utilizó un administrador para extender, ¿qué cosa? ¿Qué quiso extender? Que existía solamente un solo Dios, ¿no? Como muchos lo dicen, el monoteísmo. Entonces, ¿Dios escogió a Israel para que sea salva? No, la elección de Israel, anote, es para administración de las cosas espirituales. Usted no se confunda, ¿no? Israel no fue elegida jamás para salvación. Es más, no existe elección, predestinación para salvación. No existe eso en la Biblia. La elección de Dios va a verse en distintos ámbitos y en distintos ministerios. En este caso, ¿la elección del pueblo de Israel fue para salvación? Todos respondemos, no. ¿Para qué fue? Para administración. Ellos iban a administrar el templo, las cosas sagradas, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y eso tenían que llevar a los pueblos, ¿para qué? Para que los demás pueblos, viendo el comportamiento de Israel, se ascriban a dónde? Al pueblo escogido para que puedan conocer al Dios verdadero o al Dios de Israel. ¿Me dejo entender? Entonces, las profecías del Antiguo Testamento siempre tomaron en cuenta a los gentiles. Por eso Jesús cuando limpia el templo, ¿no? Cuando purifica el templo, siempre dice, ¿no? Habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, ¿no? Porque ahí también tenían que reunirse los gentiles, estaban llamados también a la comunión, pero recuerde que en ese tiempo, bajo la ley antigua, tenían que adscribirse a los judíos, es decir, de ser prosélitos. Muy bien. Es más, Jesús va a decir en el capítulo 12, puedes anotar ahí, tú lo lees después, capítulo 12, verso 15 al 21, anote ahí, capítulo 12, verso 15 al 21, usted lea esa parte. Ahí Jesús claramente dice que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías iba a juntar a los gentiles para que se conviertan y sean también parte del pueblo de Dios. Entonces, para ir finalizando esta parte de los gentiles judíos, repito una vez más, Dios siempre tomó en cuenta a los gentiles. No es que Dios decía gentiles, no, ahí como dice, no, un programa, no, chusma, ¿no? Chusma para mí, no. Y los judíos, a esto los aman. No, recuerda que en el tema de gracia, en el tema de misericordia, en el tema de salvación, Dios siempre quiso que todos se salven, incluido gentiles. Muy bien. Si hay preguntitas, al final, muy bien, anótense ahí los preguntas. Entonces, repasemos un poco. Para la proclamación que estamos viendo, elección, se les da autoridad, se les da el mensaje y a los destinatarios. Jesús está siendo específico, no a los samaritanos, no a los gentiles, solamente a la casa de Israel. ¿Por qué, hermano? Por el pacto. Muy bien, por el pacto hecho a sus padres. Avanzamos. 6. 6. Perdón, 5. Preservación y confianza. Preservación y confianza. Es lo que Jesús les va a dar a ellos para cumplir esta misión, ¿no? En el capítulo 10, verso 16 para adelante vemos que les va a decir que van a sufrir persecución,
que los va a enviar como ovejas en medio de lobos, que los van a maltratar, insultar, van a ser perseguidos, tanto así que en el capítulo 10, 22 le diría, seréis aborrecidos. Jesús no está dudando, le está diciendo, ¿saben qué? Van a ser aborrecidos. No le está diciendo, tal vez, quizás, puede ser. No, van a ser aborrecidos, van a ser rechazados, van a ser maltratados. Y Jesús todavía añade, ¿no? Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Capítulo 10, verso 22. ¿No? ¿Qué está viendo ahí? El costo del discípulo. Interesante eso, ¿no? Pero también Jesús les va a dar confianza. Les va a decir, bueno, en el capítulo 10, 26 para adelante les va a decir, no teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede matar el alma. Y Jesús les va a decir, además, ustedes no se preocupen. ¿Por qué Jesús? Porque hasta sus cabellos están contados. Amén, ¿no? Entonces, les da claro el costo, pero también que vemos los privilegios, ¿no? La preservación, el cuidado, y eso en los discípulos, ¿qué va a traer? Confianza. Recuerda que esto está siendo un vestigio de lo que se va a ver más adelante en el libro de los Hechos, donde sí se va a cumplir literalmente todo lo que Jesús ha dicho a sus discípulos. Alguien puede preguntar hasta aquí, ¿no? Antes de continuar, alguien puede preguntar, hermano, una pregunta, pero los 12 podrían cumplir todo, porque el texto dice, no van a acabar ni siquiera recorrer Israel para antes de la segunda venida, dice el capítulo 10, verso 23. Entonces, vemos un pueblo grande, sí, y vemos solamente 13 hombres, incluido Jesús, con la predicación y teniendo la autoridad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Recuerde que Jesús también levantó 70 hombres, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Anote Lucas 17. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Jesús en este punto de la historia quiere que se extienda el mensaje, quiere que llegue a todos lugares. ¿Y qué está utilizando? Hombres, discípulos. Les da autoridad, les da esa preservación y confianza, les da el mensaje y les da los destinatarios. ¿A qué te asemeja eso? Sin duda, Dios sigue trabajando de la misma manera, pero con otro pueblo. Muy bien, qué interesante entender eso ahora en aplicación. ¿Sabes por qué? Porque ahora Dios con qué pueblo está trabajando, ¿con Israel? No, con su pueblo espiritual que es la iglesia. Una iglesia que también tiene autoridad, que es enviada por Jesús, la gran comisión del Mateo 28, que tiene un mensaje certero, que es el evangelio de la gracia, el perdón de pecados, etcétera, y también tenemos destinatarios. ¿Quiénes serían? Todos. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan salvación. Mire qué interesante, ¿no? Y también a nosotros ahí se nos promete preservación, confianza, seguridad. Muy bien. Entonces, mira cómo los patrones se vuelven a repetir. Avanzamos. Tú puedes leer Lucas 17, ¿no? Creo que está ahí la misión de los 70, que es el contexto mismo de la elección de los 12, ¿no? Avanzamos. Después de ver ya la proclamación, ya están listos los discípulos, ya tienen autoridad, ya tienen el mensaje, ya tienen los destinatarios a quienes tienen que ir, etcétera. Vamos con el llamamiento. El mensaje ha sido extendido, el mensaje ha sido ya enviado por ellos y obviamente ellos hablando a otros, otros hablando a otros y se llegó a extender así la proclamación del reino. Cuando digo reino, ¿a qué me refiero? Que Jesús ya estaba ahí, ya el Mesías ya estaba presente entre ellos. Muy bien. Entonces se procede al llamamiento, llamamiento. Jesús les da esa seguridad a ellos para que extiendan el mensaje del reino, ¿no? Para que extiendan el mensaje del reino. Así que no temáis, les va a decir el verso 31 del capítulo 10, ¿no? No temáis, no tengan miedo. ¿Te imaginas eso, hermano? Apunta a pensar tú, a ver, Jesús, que estés en esta parte. ¿Aceptarías esto, esta comisión? Porque Jesús está siendo claro, Jesús le está diciendo, posiblemente muera. Y si muera, no se preocupen, no van a dañar, no pueden matar su alma. O sea, Jesús, por eso acá es interesante ver el costo del discipulado, ¿no? Que es un tema muy amplio, pero muy rico también para estudiarlo. Sí hay un costo. Pero hermano, ¿acaso la salvación no es gratis? Claro, la salvación es gratis, es de gracia para nosotros. Pero anote eso en sus materiales o en sus libros, en sus cuadernos. Repito, la salvación es gratis, es por gracia, sí, pero el discipulado no. El discipulado tiene un costo. Anote eso, ¿ya? La salvación es por gracia, es un regalo,
no tiene costo, pero ¿qué tiene costo para nosotros? El discipulado, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Menospreciar nuestras vidas por la causa del reino. Qué interesante eso, ¿no? Mira, Jesús nunca colocó algo bonito. Y como hoy en día los cristianos presentan otro evangelio, ¿no? Cristianos entre comillas, ¿no? Falsos maestros que predican otro tipo de evangelio, un evangelio humanista, convenenciero, saludable, light, bonito, hermoso, donde ahí tú eres el campeón, eres el rey de reyes, como diría un falso, ¿no? Somos hasta Jehová Juniors, ¿no? Somos diosesitos, ¿no? Somos diosesitas. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? Es una mentira. Estamos llamados a dar nuestra vida por causa del evangelio. Y de eso no hay duda. Jesús dio su vida, los discípulos, los apóstoles dieron su vida, nosotros aún más. Estamos llamados a dar la vida por causa de Cristo. Muy bien, entonces sí hay la confianza que Jesús deja a sus discípulos, en este caso también nosotros. Bueno, aunque Jesús sabe la respuesta de ellos que iban a recibir este mensaje, quiere decirles a los 12 que todos no lo van a recibir, ¿no? Cuando Él les va a decir, ¿no? Muchos me van a rechazar y al que me rechace, también yo los rechazaré, ¿no? Y al que me confiesa, también yo lo confesaré. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Lo vamos a ver a continuación. En cuanto al llevamiento del mensaje que Jesús les comisiona, vemos en las palabras de Jesús tres aspectos en cuanto al mensaje. Ahora, antes de comenzar, quiero que usted entienda, amado estudiante, que está aprendiendo este curso, recuerde que hasta estas instancias no son apóstoles. El ministerio apostólico va a venir para la etapa de la fundación de la iglesia. Anote eso. ¿Hasta aquí qué cosas son? Discípulos cercanos a Jesús. Así tú tienes que verlo. No lo tienes que ver, mira, y aquí están los apóstoles. No, no están cumpliendo su ministerio apostólico acá. Alguien del Zoom o ahí del Facebook que me diga en qué momento específicamente de la historia, ya hasta nuestros días, ustedes ya saben toda la historia de la Biblia, empieza su ministerio de apóstoles. Alguien que me diga, ¿en qué momento empieza el ministerio de estos 12 de apóstoles? ¿Alguien? Sí, exacto, ¿no? En Hechos, específicamente en el capítulo 1. No, en el capítulo 1 ya empieza, ¿no? En el capítulo 1 vemos que Pedro se levanta en el aposento alto y dice, varones judíos, tal, tal, tal. Vimos que Judas fue caído de este ministerio, dice, hay que poner a otro. Y qué interesante, porque cuando se completa con Matías, en el capítulo 2, ya vemos el descenso del Espíritu Santo y los inviste de poder. Ahí arranca el ministerio de los apóstoles. Muy bien. Antes de Hechos, antes de que reciban el poder del Espíritu Santo, ¿qué cosa eran? Discípulos cercanos de Jesús. Anote eso, no eran apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque su ministerio como apóstoles era iniciar la etapa fundacional de la iglesia. Muy bien. Espero que esté anotando. No sé por qué no están anotando los hermanos. Ni cámara han prendido. Sí. Espero que vaya a confiar en usted. Entonces, eso ya. Muy bien. Avanzamos. En cuanto al llamamiento del mensaje que Jesús les comisiona, vemos en las palabras de Jesús tres aspectos en cuanto al mensaje. ¿Qué cosa vamos a ver? Tres aspectos. ¿Cuáles son? Veamos. Número 1, el mensaje es para que uno haga su propia elección. El mensaje es para que uno haga su propia elección. Vamos a leer el capítulo 10, verso 32 al 33, y la palabra dice así: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Hermano, ¿esto se refiere a los 12? No, no se refiere a los 12. Pero hermano, ahí está Judas. Recuerda que ya el mismo Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Esto está hablando a las personas que van a recibir el mensaje, no está hablando a los 12. Muy bien, no está hablando a los 12, no es que Jesús le está dando una indirecta, ¿no? A Judas.
indirectamente, ¿no? Con la miradita, a ti te digo, no, ya Jesús sabe que Judas le va a traicionar. Recuerda que esta parte está hablando, esto les van a decir, muy bien, les predican, Jesús ya está, el Mesías está con nosotros. ¿Y quién es? Jesús, el Nazareno, el hijo de María y José. Y alguien dirá, sí, hemos escuchado sus señales, los prodigios que está haciendo, las sanidades, creemos que él es el Mesías. Ah, está confesando que Jesús realmente es el Mesías. Pero otros, ¿qué van a decir? No, ¿cómo? A ver, qué bueno puede salir ahí de Nazaret, como los fariseos, ¿no? Pero ¿acaso este no es el hijo de un carpintero? Ah, rechazo. Muy bien, lo niega. No, ¿cómo va a ser este el Mesías? Entonces Jesús, ¿qué dice? Número uno, primer aspecto del mensaje, ¿qué va a hacer? Va a hacer que uno decida. O acepta el mensaje y recibe a Jesús, o rechaza y niega a Jesús. Pero Jesús, ¿qué dice? Si me rechaza, delante de mi Padre, yo también le voy a rechazar. Ah, pero si me confesare, yo también delante de mi Padre y los ángeles lo voy a confesar. Entonces, ¿qué vemos ahí? Elección. El ser humano puede elegir. Una vez más, la elección o el libre albedrío es, perdón, el castigo a la vida eterna es responsabilidad del ser humano. Ellos rechazaron y aceptaron algunos el reino y hoy en día también otros rechazan y aceptan el mensaje de la fe en Cristo Jesús. Una vez más, repito, siempre la justa retribución es por la elección del propio hombre. Jesús, ¿qué ha hecho? Lleven a todo lugar. Una vez más, para toda Israel es este mensaje. Ya cada uno decidirá si confiesa y cree o si niega y rechaza. Entonces, aspecto número uno es para que cada uno haga su propia elección. Número dos, el mensaje es para amarlo por sobre todo. Voy a pedir a mi hermana Patti, por favor, ayúdame. Capítulo 10, verso 34 al 36. Capítulo 10, verso 34 al 37. Capítulo 10, verso 34 al 37. Este pasaje es muy conocido, pero ya con esta disertación de Mateo, estamos diciendo de una manera estructurada, como que lo vamos a ir comprendiendo mejor. ¿Me dejo entender? Entonces, número dos, ¿qué va a causar el mensaje? Perdón, ¿qué efecto trae también? ¿Qué aspecto? Tienes que amar el mensaje. Tienes que amar ese mensaje por sobre todo. Capítulo 10, verso 34 al 37. Adelante. Amén. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre. No, perdón. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Muy bien, este pasaje es un poco controversial, pero también ya es muy fácil de explicar, ¿no? Cuando dice el que aborrece o el que ama más o he venido a traer división, Jesús no está diciendo que se van a poner en contra sola entre ellos por sí nada más, ¿no? No, el mensaje va a traer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la familia o dos creen o dos rechazan y hay división, porque uno cree y dos no creen, ¿me dejo entender? Entonces, a esa división se refiere Jesús. Ahora, el punto importante es que cuando llegue el mensaje del reino, va a haber división. Otros lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Muy bien, pero a la misma vez, el que lo rechaza es porque está amando más a una persona, a sí mismo o a otra circunstancia. Entonces, el mensaje también nos trae algo importante, poner por primacía el reino. Ya Jesús también había dicho eso, ¿no? Más buscad primeramente, ¿ve? Ese primeramente es primacía, en primer lugar, ¿no? Entonces, el mensaje trae eso, que el que lo cree pone el mensaje en primer lugar y obviamente al enviado, que sería en este caso Cristo, ¿no? Jesús en este caso, en esta parte de la historia. Entonces, el mensaje del reino como tema para vivirlo tiene que ser el primer lugar como mensaje y también por la persona que infiere esto, ¿no? Que sería Jesús. Muy bien. Entonces ahí el texto es claro, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí, entonces ahí el mensaje del reino apunta al rey. Por lo tanto,
El que ama el mensaje del reino, ¿a quién tiene que amar? Al rey. El que no ama el mensaje del reino, no ama al rey. Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Segundo aspecto del mensaje es para ponerlo en segundo lugar. Tercero, cuarto, quinto, no, para ponerlo en primer lugar. Lo mismo hoy en día, ¿es o no es así el mensaje del evangelio? Claro. Cuando nosotros vamos a predicar, ¿qué decimos? Muy bien. O acepta o crea al Señor Jesús. Usted decide. Aquí nadie obliga. Número dos, este mensaje no es para ponerlo en segundo lugar, tercer lugar. Por eso el autor de los Hebreos, ¿qué diría? Que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y Pablo en Hechos complementaría eso como que lo uniría, están despreciando la palabra de salvación. Muy bien. ¿Por qué? Porque ese mensaje nuevamente apunta a Jesús. En este caso, el Salvador del mundo. En este caso del reino, ¿qué apunta? Al rey prometido. Y nuestro evangelio de la iglesia, ¿dónde apunta? Al Cristo Salvador, al Cristo Redentor. Por lo tanto, el que rechaza el mensaje está rechazando a Cristo. El que acepta el mensaje está mostrando su amor, su creencia, su fe, su confianza en Cristo. ¿Ve? Los patrones nuevamente se vuelven a repetir. Por eso cuando hablamos en Apocalipsis, ¿qué les dije? Tenemos muchos evangelios en la Biblia. Sí, distintos mensajes, en distintas épocas, en distintas circunstancias. Pero ¿qué les dije? Todos esos evangelios, ¿a dónde apuntan? A Cristo, a Cristo. Hermano, ¿tenemos evangelio en el Génesis? Claro que hay evangelio en el Génesis. En todo tiempo ha habido evangelio, porque evangelio, ¿qué es? Buena noticia, simplemente es eso, una buena nueva. Y en este caso, ¿cuál era la buena nueva? Cristo ya está entre nosotros, el Mesías ya vino, ya está caminando entre nosotros. En nuestro caso, la iglesia, ¿cuál es el mensaje de la buena nueva? Hay perdón en la sangre de Cristo. ¿No es cierto? Hay vida eterna en Cristo Jesús. En su muerte tenemos resurrección. Mire cómo dos mensajes distintos, pero buenas nuevas en sus contextos y en sus épocas también. Pero a la misma vez, todos apuntan a Cristo. Muy bien, interesante ver eso, ¿no? Los que han pasado Apocalipsis conmigo ya se les va abriendo más el discernimiento de la teología. Por eso no se pierdan los cursos, no se pierdan los cursos. Aspecto número 3, el mensaje es para creerlo y recibirlo. En el capítulo 10, verso 40 al 42, vemos lo siguiente, ¿no? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, mira, recibe al que me envió. Hermano, ¿qué significa eso de recibir? Es confesar, es identificarse, ¿no? A eso se refiere. Por eso Juan 1:12, si no me equivoco, diría, ¿no? A todo aquel que le recibió, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, todo aquel que le recibe, ¿no? Entonces, ese recibe no es solamente, bueno, lo recibo, no, es creer, es confiar, es identificarse, ¿no? Con el mensaje también. Entonces aquí dice, ¿no? Al que me recibe, a mí, recibe al Padre también, al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profetas recibe, ¿no? Esto en cuanto al mensaje, no en cuanto a los galardones, ¿no? Y cualquiera que dé a uno de estos más pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, ahí vemos que el mensaje es dos cosas. ¿Lo crees para creerlo o para recibirlo? Y aquí, ¿qué vamos a ver después? La justa retribución. La justa retribución. Así que voy a hacer una pausa acá y quiero explicar lo siguiente. Muy bien. Ahí estoy abrigadito, pues, hermanos. Miren, ¿por qué estás tan un poquito mal de la garganta? Muy bien. Ajeno a esto, quiero que anote lo siguiente. Hablemos de lo que vamos más adelante, que es la justa retribución. ¿Qué es la justa retribución? La justa retribución es lo que el hombre, decide o siembra, eso va a recibir o va a cosechar. Muy bien, eso es justa retribución. Ahora quiero que entendamos esto. El mensaje del reino y el mensaje del evangelio de la iglesia tiene juicio. Y eso es lo que no entendemos muy bien. Muy bien, porque ¿qué es juicio? O justa retribución es lo justo le está llegando, lo justo está recibiendo. Muy bien, entonces voy a abrir pizarrita, ¿ya? Se me está viniendo a la mente ahorita y no quiero pasarlo porque quiero enseñarles bien, hermanitos, quiero enseñarles bien. ¿Ya? No importa que no esté en la diapositiva, si es necesario hay que salirse, ¿ya?
Alguien dirá, hermano Fernando, ¿estás recibiendo revelación? No, hermano, no estoy recibiendo revelación. Se me viene a la mente nada más. Quiero que entiendan esta parte también, ¿ya? Ya quisiera que me venga, pues, revelación, hermanos. A ver, si nos carga la pizarrita, sería bueno. Bien, amados hermanos, entonces quiero que entiendan esto de la justa retribución. ¿Qué es la justa retribución? Recuerda, lo que es justo va a tocarles, ¿no? Cuando hablamos de la justicia de Dios, siempre habla de la justa retribución. ¿Dios es justo en qué sentido? En que le va a dar al hombre, a la nación, al país, al mundo, lo que el mundo está sembrando. Eso es, muy bien. Lo justo te va a tocar. Voy a hacer un ejemplito para que entendamos también, ¿ya? Supongamos que tengo dos hijos, muy bien. Y a mi hijo número A, perdón, de la letra A, vamos a colocarle A, ¿ya? Vamos a colocarle A, al otro B. ¿Ve? Le digo, a ver, si te sacas buenas notas, entonces tienes, no sé, a ver, un regalo, un premio, ¿no ve? Muy bien. Y al otro le digo, si igual tú te sacas buena nota, igual hay premio. Pero si alguno de los dos no saca buenas notas, entonces hay castigo. Entonces hay dos cosas, o premio y hay castigo. ¿No es cierto? En el mismo mensaje. Sáquense buenas notas, si no, castigo. Muy bien. Entonces, mi hijo del inciso A, le creo con la letra A, él se saca buenas notas. Y por justa retribución, ¿qué le toca? El premio. El hijo B se sacó malas notas. Y por justa retribución, ¿qué le toca? Castigo. Hermanos del Zoom, ¿a los dos les ha tocado mi justicia? ¿Sí o no? Sí. Sí, exacto. Eso es la justa retribución. Ahora miren la pizarrita ahí, ¿ya? Miren la pizarrita ahí. Por este lado tenemos a los que creen, a los de la fe. Muy bien. Y por este lado tenemos a los incrédulos, ¿ya? Voy a subrayar, por favor, por cuestión de la pantalla. Entonces, a los que reciben, a los incrédulos, su justa retribución, ¿cuál sería? Castigo. Y de los que tienen fe, su justa retribución sería salvación o justificación. De una u otra manera, los dos tienen la justicia de Dios. A él les ha dado lo justo, a ellos les ha dado lo justo. Eso es justicia. Eso es justicia. Dios ha dado lo justo acá. Ahora, para ellos también hay, de esto sería hablar mucho, porque incluso dentro de esta justicia, él recibe pruebas, castigo, tribulación, ¿no? Entonces, quiero que entiendan esto. Cuando una persona cree, recibe el paquete justo. ¿Cuál sería? No solamente salvación, también tribulación, prueba, aflicción, los van a castigar, etcétera, etcétera, pero confíen en mí. Ah, todo eso, ¿cómo se llama? Lo justo vas a recibir. ¿Por qué? Porque has creído. Vamos por este otro lado. ¿Y lo justo para ti? Bueno, como no has creído, para empezar, estás condenado, estás en caída. ¿Qué más? Amas el mundo, vives en el mundo, vives tranquilo, puedes lastimar incluso a los hijos del Señor, nadie te dice nada, eres corrupto, pero no te preocupes, al final, lo justo, esto es el paquete completo. Por eso Elimas, ¿qué dice? ¿Por qué los injustos viven tan bien? Y nosotros vivimos tan mal. No entiendo. Y Dios responde, es que eso es mi justa retribución. Hermano Fernando, ¿dónde podemos comprobar eso en la Biblia? Abre tu Biblia en 1 Pedro capítulo 2, ¿ya? Después voy a hacer una pregunta, voy a preguntar ahí si han entendido, ¿ya? Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, vamos a 1 Pedro, pues, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a recibir justicia también de Dios? Porque ¿cómo entendemos justicia? Es lo malo, pues. Cuando entremos a doctrina conmigo, vamos a entender los atributos de Dios plenamente. Y justicia no es que Dios siempre es malo, siempre castiga. No, justicia es justa retribución. No sé por qué no está anotando, hermano. Primera Pedro. Primera Pedro, capítulo 4, verso 15. El contexto es de persecución a los cristianos. Muy bien, por el rey Nerón, emperador de ese tiempo, y el contexto es de ayuda, fortaleza de Pedro a los expatriados o a los de
de la dispersión. Escuche el capítulo 5, verso, vamos a ver el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quiénes eran ellos? Los incrédulos. Pero por vosotros es glorificado. ¿Vosotros quiénes serían? Los de la fe. Muy bien. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero escuche esta parte. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora mira, alguien preguntará, pero ¿por qué Dios no los guarda, no los salva? Y Pedro, mira lo que dice. Porque es tiempo, subraya eso, de que el juicio comience por la casa de Dios. Uno pregunta, pero juicio siempre es castigo, sufrimiento, tristeza. No. Cuando uno se hace creyente, la justa retribución, ¿cuál es? Ah, muy bien, eres mi discípulo, eres parte de mi familia, y Dios dice, te va a costar el discipulado. En medio de lobos te voy a poner, no va a ser un jardín de rosas, va a haber tentaciones más, tu enemigo es Satanás, las huestes malignas, gobernadores de las tinieblas. Es más, tal vez vas a morir por causa de mi nombre. Es más, Jesús no tenía ni una cueva, ni dónde recortar su cabeza, tú menos. ¿Cómo se llama todo eso? Persecución, tribulación, aflicción. ¿Cómo se llama eso? Es lo justo para nosotros. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Porque es justo delante de Dios que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, justo aquí lo vamos a ver negativamente. No, hermano, ¿por qué? Porque es un privilegio padecer por la causa de Cristo. Como diría Pablo en Filipenses, ¿no es cierto? A vosotros os es llamado, os es dado el privilegio de creer en Cristo y también de padecer por Él. Entonces, ¿la justicia para los cristianos cae o no cae? Claro, cae. ¿Y qué es justicia? Justa retribución. Como has creído, tienes el paquete completo. ¿Lo habían visto así, hermanitos? A ver, del Zoom, responda. ¿Se entendió? ¿Sabían eso o no sabían eso? A ver, los del Zoom, del Facebook también. Díganme si han entendido, porque si no, no voy a avanzar, hermanitos. Amén, hermano. Sí, hermanito. A ver, dos nada más. ¿Dónde están los demás? Dejen de orar, hermanos. Muy claro, pastor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? A ver, no me responden. Espero que estén entendiendo, hermanos. Me preocupan cuando no responden. Entonces, recuerden que el atributo de justicia, ¿qué es? Justa retribución. Muy bien. Vamos ahora a seguir con nuestra diapositiva. Tres aspectos que trae el mensaje, ¿no? Que se había sido encomendado a los discípulos. Bien, continuamos. Inciso C, el rechazo al rey. Inciso C, rechazos al rey, perdón, rechazos al rey. Muy bien, rechazos al rey. Alguien dirá, hermano, pero en nuestra diagrama que hicimos de la estructura de Mateo estaba colocado solamente rechazos al rey y parábolas. Pero ya en el estudio del día de hoy, hermanos, he visto conveniente abrir un otro inciso, ¿no? Entonces vamos a tener hasta el inciso E, porque he separado los rechazos y también las parábolas, ¿no? Porque es muy importante este punto también. Pero igual ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ya, no se preocupe. Si usted ve y dice, pero aquí lo ha separado, hermano, no se extrañe, ¿ya? Quiero que hagamos un poco más extenso eso porque por la importancia, recuerde que estamos en la fracción más importante del Evangelio de Mateo, que va a causar un antes y un después. Hasta aquí que estamos viendo, Jesús tiene deseo, lleven, proclamen, hagan el llamado, al llamado a creer, a arrepentirse, porque ya el reino se ha acercado, ¿no es cierto? Y ya hemos visto todo eso. Inciso C, muy bien, el mensaje ha sido enviado, el mensaje ha hecho un llamamiento, y ese mensaje va a ser
rechazado. Y como rechazan el mensaje, van a rechazar al rey. En esta sección veremos cómo el pueblo y las principales autoridades rechazan abiertamente a Jesús y sus obras. También veremos el desenlace y la conclusión de este rechazo a el Mesías prometido. Entonces, el rechazo no es porque, a ver, como que no me convence, no sé, no. Con las señales que hizo ya Jesús, con la manera de la predicación y su autoridad, ya había hermanos resucitado a un muerto. O sea, ¿quién puede hacer eso? Todo lo que Jesús ha hecho ya confirmaba, hermanos. Otra cosa es que el pueblo lo va a rechazar aún sabiendo y viendo las señales. O sea, el pueblo no lo rechaza por ignorancia. El pueblo le va a rechazar por su corazón oscuro, terco, necio, porque van a rechazar la verdad. La verdad era clara, el Cristo ya estaba con ellos y aún así lo van a rechazar. Pero ese rechazo va a tener una fuerte conclusión. Por eso desde acá le pido que ponga mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque esta estructura del 4 divide el libro. A ver, anote, se me está surgiendo una idea para que anote. La estructura número 4 del Evangelio de Mateo divide el libro en dos secciones. Anote así. Repito. La estructura del libro de Mateo, la estructura número 4 del libro de Mateo, perdón, la estructura número 4 del libro de Mateo divide el libro en dos secciones. Divide el libro en dos secciones. Muy bien. Sección número 1, antes del rechazo. Sección número 2, después del rechazo. Mira cómo ya se me está dando ideas, ¿no? Sección número 1, antes del rechazo. Sección número 2, después del rechazo. Entonces usted coloque, ¿no? Ahí un punto medio y coloque rechazo, ¿no? Entonces antes y después. Muy bien, ya la estructura que tenemos tiene capítulos y versículos, capítulos donde nos podemos guiar. Así que usted ahí con ese detallito haga su propio estudio, que está precioso si usted lo estudia de esa manera. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que es esta división, esta estructura? El punto clave. Por eso dije, este es el punto clave de la historia. Así que atentos. Hemos visto ya el antes del rechazo. Jesús nace, se presenta a su heraldo, predica el sermón del monte, hace predicaciones sociales, espirituales, culturales, etcétera, entre la sociedad, que se amen, que no se juzguen, etcétera. ¿No es cierto? Jesús después muestra su autoridad sobre la muerte, sobre la creación, sobre los demonios, etcétera. Y después Jesús, ¿qué dice? Llamado, proclamen el reino. Hasta ahí no había rechazo, se estaba promulgando el reino, pero acá ya hay rechazo. Y posterior a esto, hermanos, lo que se viene está imperdible. ¿Por qué? Porque esto va a ser el gancho que va a entrar, que va a incluir las parábolas. Así que atentos, ¿ya? Atentos. Prendan, pues, pero sus cámaras, hermano, me hacen sentir solito. Número uno. Nos centramos ya en el capítulo 11. Así que lapicitos en la mano y no sé por qué pueden marcar sus Biblias o si no gustan sus cuadernitos, ¿ya? A mí me gusta rayar en la Biblia porque a veces me acuerdo ahí, hermanitos, ¿no? Mi Biblia ya está bien, bien marcadita. Mateo, estamos en Mateo capítulo 11, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Rechazos. Número 1, el primer rechazo, van a rechazar a su heraldo. ¿Quién era su heraldo? Juan el Bautista. Así que me va a ayudar aquí mi hermana Rosario, mi hermana Patti, ¿ya? Alisten, hermana Rosario. Mateo capítulo 11, versos 7 al 19, y mi hermana Patti va a Mateo capítulo 21, verso 32, ¿ya? Mateo 21, verso 32, mi hermana Rosario, el capítulo 11, versos 7 al 11, ¿no? Capítulo 11, perdón, versos 7 al 19. Primero, ¿a quién van a rechazar? Al heraldo, ¿no? Al que lo ha antecedido. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Adelante, hermana Rosario, ¿lo tienes? Mateo 11, 7 al 19. 7 al 10, léelo. 7 al 10. Amén.
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Muy bien. Ahí espérame, hermana intercesora, vas a continuar leyendo, pero ahí quiero entrar un momento. Jesús va a hablar de Juan el Bautista, porque él ya le había mandado dos discípulos, ¿no? Y estaba encarcelado. O sea, ya había empezado ya su martillo para ser rechazado él también. Y Jesús le dice, muy bien, él era esa voz, el prometido. Él también era una señal. Entonces, aún así, ellos lo van a rechazar. Por eso, mira lo que va a pasar después. Hermana Rosario, sáltate, por favor, al verso 13 hasta el 17, hasta el 18, 13 al 18. Amén. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Más, ¿a qué compraré esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Por esto vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó. Gracias. Hasta ahí. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Había sí un heraldo, igual profetizado, sí. Ese heraldo tenía que anteceder al Mesías, lo hizo, anunció de él, habló de él y dijo, yo no soy él. Ni siquiera soy digno de atar sus calzados. Ah, muy bien. Entonces, él era, dice. Por eso ustedes no lo recibieron. Tenían oídos y no oyeron lo que él dijo. Y es más, vieron un hombre tan buena persona con sus ayunos, con sus eh, predicación en cuanto al arrepentimiento, su vestimenta incluso hablaba de su testimonio, y aún así que decían, demonio tiene. Rechazo. Y Jesús va a sentenciar esto en el capítulo 21, verso 32, cuando textualmente va a decir, no le han creído. Adelante, hermana Pati. Capítulo 21, verso 32. Amén. Porque porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Claro, ¿no es cierto? Sencillo. No han creído. Mira lo que dice Jesús, ¿no? Él les estaba encaminando hacia la justicia, no les estaba dando la justicia, porque él solo tenía que dar el Mesías. Les estaba encaminando a la justicia que traía el Mesías, aún así no lo han aceptado. Y en el capítulo 14, él va a morir decapitado. Entonces, número uno, el rechazo a su heraldo. Han rechazado la voz del desierto profetiza de él, Isaías y el profeta Elías que iba a venir en Malaquías capítulo 5, ¿no? Rechazo completo a Juan el Bautista. Muy bien. Entonces, ¿Juan el Bautista fracasó porque él lo hizo mal? No, porque el pueblo tenía un corazón pecador, no arrepentido. Tremendo eso, ¿no? Hasta ahí nomás vemos algo tremendo. Rechazo número 2, el rechazo a sus señales. El capítulo 11, verso 20 al 24, Jesús va a hablar de dos ciudades, ¿no?
Corazín y Capernaum. Y les va a decir, ay de vosotros. Anoten sus cuadernitos. La palabra ay siempre implica castigo, siempre implica juicio. Anote eso. La palabra ay siempre implica castigo, siempre implica juicio. Entonces Jesús, ¿cómo empieza? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, mira, en las cuales había hecho, subraya eso, 11:20 estoy leyendo, muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de vosotros, Corazín, pobrecitos de ustedes, porque los milagros que se ha hecho ahí son un juicio para ustedes. Tremendo eso, ¿no? Porque si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos mismos se hubieran arrepentido. ¿Qué está indicando ahí Jesús? O sea, Jesús, el mensaje y las señales eran efectivas. ¿Por qué no dieron resultado? Por el corazón de esos pueblos, de ese pueblo, de esa generación. Perversa, mala. Muy bien. Entonces, las señales que ya estaban profetizadas, que iba a ser el Mesías, porque los judíos sabían que tenía que haber señales, por eso constantemente le dicen, a ver, señal del cielo haz, a ver, muéstranos señales. ¿Por qué piden tanto eso? Porque sabían que el Mesías tenía que hacer señales. Aunque él las hizo, aún así lo han rechazado. Tremendo eso, ¿no? Y le dice a Capernaum, hasta Sodoma y Gomorra se hubiera arrepentido. Para que Jesús diga eso, anote eso en su cuaderno, para que Jesús haga semejantes declaraciones, él estaba viviendo en medio de una generación, como lo dice él, perversa, sucia. Y una vez más, nuestra interpretación sigue cobrando vida, sigue cobrando razonamiento, ¿no? Es razonable nuestra interpretación que estamos llevando desde la introducción de Mateo. ¿No es cierto? ¿Qué dijimos? Jesús vino en una época, en un tiempo totalmente oscuro, donde el enemigo Satanás estaba gobernando esa región de la tierra. Y una vez más, mira, Jesús lo vuelve a ratificar. Esta generación no cree. Para que lo compare con Sodoma y Gomorra, tuvo que estar en una generación perversa. Y él lo va a confirmar más adelante. Entonces, al rechazar sus señales, nuevamente, están rechazando al rey. Rechazo número 3, el rechazo a a su conducta. Del capítulo 12, del verso 1 al verso 14, va a pasar dos acontecimientos, ¿no? Número 1, los discípulos van a recoger espigas, y número 2, el hombre de la mano seca al cual Jesús sana. Lo que une a estos dos eventos, a estas dos escenas, es que estas dos escenas se hacen en el día Shabbat, en el día de descanso, en el día sábado, en nuestro castellano, ¿no es cierto? En ese día se hace. Ahora, ahí los judíos, los fariseos, se acercan y dicen, ¿cómo tus discípulos van a recoger en día sábado para comer? ¿Qué les pasa? Y así te haces llamar el Mesías, y así te haces llamar el enviado tú. El enviado no puede quebrantar la ley mosaica. Entonces, están buscando cómo hacer caer a este Jesús, que estaba ya ganando adeptos, que estaba convenciendo a mucha gente. Han rechazado su heraldo, han rechazado sus señales, y dicen, su conducta no es como la del Mesías. Su conducta es por donde vamos a agarrar. Por eso constantemente les debaten, ¿no? A ver, ¿a quién hay que dar, a quién hay que pagar impuestos? ¿Está bien eso o no, Jesús? Jesús, aquí encontramos una mujer adúltera, ¿qué hay que hacer? Ah, quieren ir por otro lado. Y así son este pueblo, ¿no? Así son los fariseos. Van a buscar por dónde poder presar o poder atacar o poder lastimar a Jesús. Entonces, más adelante ya en su crucifixión, ¿qué vamos a ver? Van a levantar falsos testigos, van a levantar amedrentamiento ante el pueblo, van a confundir al pueblo, van a intimidar a Pilato. Entonces, obviamente, una vez más, el pueblo estaba en una tremenda oscuridad espiritual, social, moral y cultural, ¿no? Entonces, van a buscar agarrarse de que él hacía las cosas en sábado como recoger espigas, como sanar a este hombre, y Jesús va a rebatir nuevamente, ¿no? Con sabiduría, ¿no? ¿Acaso no habéis visto lo que pasó con David cuando entró al santuario y comió? Era sábado. Entonces, aunque Jesús aclara eso y tiene base escritural Jesús del Antiguo Testamento, aún así, por ejemplo, cuando sana al hombre de la mano seca, y dice, ustedes, si se pierde una oveja, ¿acaso no van por ella?
¿Cuánto más un hombre? ¿Qué está mostrando ahí Jesús? Que ellos son hipócritas. O sea, querían agarrar sí o sí a Jesús. O sea, querían desestimar a Jesús de una u otra manera. Entonces, ahí van a empezar a rechazar. No puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo, pero Juan el Bautista habló de él, pero hizo señales. ¿Y qué decían las autoridades? No. ¿Por qué? Porque quebranta el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El cuarto. Constantemente quieren rechazar a Jesús. Rechazo número 4, el rechazo al Espíritu Santo. Y aquí es donde ya Jesús va a determinar hasta aquí. Ya no hay más, ¿no? Para eso voy a pedir a mi hermana Patti que aliste Mateo capítulo 12, verso 22 al verso 22, no 22. Vamos a ver, sí, 22 al 26, ¿ya? 22 al 26. Mientras prepara mi hermana, anoten lo siguiente en sus cuadernos. Con el rechazo al Espíritu Santo, o con el rechazo a la obra del Espíritu Santo, sería mejor eso, con el rechazo a la obra del Espíritu Santo, Jesús va a determinar el rechazo a Israel. Con el rechazo a la obra del Espíritu Santo, Jesús va a determinar el rechazo a Israel. Y tú lo vas a ver por qué más adelante. Así que pon mucha atención. Muy bien. Vamos a correr un momento. La hora también nos va a ganar, así que voy a pedir a mi hermana Pati que aliste mejor el capítulo 12, verso 27 al 29, ¿ya? Mientras ustedes saben el contexto, ¿no? Había un hombre endemoniado, ciego, mudo, y él lo sana, ¿no? La gente se maravilla porque le ha visto ver al ciego, le ha visto hablar y le ha visto sin demonio. Y la gente dice, este no será el hijo de David. Y obviamente sí lo era, ¿no? Y la gente ya estaba como que teniendo esa espinita de, creo que sí es él. Ahí los fariseos intervienen y ¿qué dicen? No, 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 alto. Sí, fue grande este milagro, fue grande esta escena, sí, pero mira esa palabra descriptiva, ¿no? Anota eso igual. Los fariseos siempre le han dicho, a Jesús. Una vez más, el corazón perverso de esta generación. No echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no? Dijeron eso sí, pero imagínate lo que en su mente estaban diciendo. Uy, Jesús ya había visto lo que estaban pensando, porque el texto dice, sabiendo sus pensamientos, les dijo, a ver, todo reino dividido cae, no se mantiene. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo está dividido contra sí mismo? ¿Cómo pues? Ahora aquí quiero explicar. No, subraya esto. ¿Cómo pues permanecerá? Mira, su reino. Y una vez más, hermanos, los que están siguiendo conmigo evangelios sinópticos, una vez más, por eso no se pierdan las clases, no se pierdan o repasen. ¿Cómo estábamos viniendo nuestra interpretación? Que para este tiempo, sí, Satanás estaba gobernando ese sector en ese tiempo, con sus demonios, con todo lo que había instaurado. Por eso Gálatas dice Pablo que ya se había cumplido el tiempo, el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? Un reino de Satanás completamente gobernado. Y Jesús viene a derribar ese reino. Y mira lo que Jesús dice, porque ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús sabe que Satanás está gobernando este mundo. En ese entonces, ojo, ya está gobernando, tiene la cima, tenía la muerte de su lado, tenía sus demonios por donde quiera, ¿no es cierto? Tenía sus falsas enseñanzas, había hecho caer a una apostasía a Israel. Satanás sí estaba ganando. Por eso todos los hebreos, ¿qué diría? Él vino a deshacer la obra del enemigo, a quitarle su imperio, porque él sí tenía ese imperio. Qué interesante eso. Y una vez más, la interpretación que estamos haciendo sigue cobrando sentido. Ahora, después de eso, ¿no? Ponen el milagro de este endemoniado mudo y ciego a Belcebú. Eso era lo peor.
Porque mira lo que les va a decir Jesús después, ¿no? Ahí quisiera que lea mi hermana del 28 al 30, 28 al 30, ¿no? Adelante, hermanita. 12, Amén. 28 al 30. Amén. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo va a entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Amén, gracias. Jesús ha sido claro. Están mal ustedes. ¿Cómo es posible que digan que lo hacen por Belcebú? Que lo hago por Belcebú. O sea, el enemigo va a atacar a sus propios aliados. Incoherencia, pues. Pero eso no se queda así. ¿Sabes? Le dice, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, es decir, no propaga lo que Jesús está predicando, la creencia, la fe en él, está desparramando. Ustedes quieren causar daño al mensaje, ustedes quieren causar daño al reino, inventándose. Generación perversa, les diría. Es más, y mira lo que dice el 31, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, ahí voy a explicar, porque hay nuevos hermanos también, y los antiguos también, vamos a refrescar la memoria. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muy bien, ahí anoten en sus cuadernitos. Punto número 1. Ningún cristiano puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Ningún cristiano puede blasfemar contra el Espíritu Santo, para empezar. Porque Pablo en Corintios 12 dice que ningún creyente que tiene el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo no lo puede hacer creyentes. Punto número 2. La blasfemia del Espíritu Santo no es hablar malas palabras, no es insultar, no es decir palabras groseras al Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué dije? 2. No es hablar mal, insultar, criticar o decir cualquier tipo de palabras insanas con nuestra boca, con nuestra lengua, ¿no ve? No es eso, porque alguien puede pensar, blasfemar es maldecir. No, 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 entonces no hay que hablar nada, hay que cuidarse de la boca. No, no es blasfemia eso. Entonces, número 3, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar las obras del Espíritu Santo, rechazar la manifestación del Espíritu Santo. Muy bien, entonces recapitulemos la historia. Jesús hace la sanación de este endemoniado, ciego y mudo por el poder del Espíritu Santo. Lo que los fariseos y las autoridades estaban rechazando era el Mesías. Hablaban mal del Mesías, le negaban, le rechazaban su carácter, a su heraldo, a sus discípulos. Muy bien, pero todo en un contexto de Jesús. Pero hasta aquí no se ven atrevido a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesús dice, a cualquiera que hable contra él, a cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se les será perdonado. Entonces, en el contexto no vemos que ellos han insultado al Espíritu Santo. ¿Cómo lo han blasfemado? Han colocado las obras del Espíritu Santo, lo han atribuido a Belcebú, a Satanás, al diablo. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Colocar las obras del Espíritu Santo, atribuirlas al poder de Satanás. Muy bien, atribuirlas al poder de Satanás. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, de aquí para adelante se pone más fuerte la cosa. Conclusión. Hemos visto 4 rechazos. El 11 y el 12 de Mateo. Rechazan a su heraldo, Juan el Bautista.
Rechazan sus señales, rechazan su conducta, pero hasta aquí han hecho lo imperdonable. No se les va a perdonar este pecado. ¿Cuál pecado? Ustedes han colocado las obras del Espíritu Santo, lo han atribuido a Belcebú. Eso no se perdona, ni en esta vida, ni en la venidera. De aquí para adelante, Jesús les va a llamar generación de víboras. Entonces, punto número 5, ¿no? Conclusión. Conclusión del rechazo. En el capítulo 11, verso 43 al 45, es interesante notar que Jesús usa una parábola para declararles su condición actual y les dice generación perversa y mala, generación de víboras. Desde aquí Jesús ya va a utilizar ese término. Muy bien. Y mira, porque él va a empezar con una parábola. La parábola de la casa limpia y que vuelve a ser sometida por 7 demonios. Muy bien. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Las parábolas. Las parábolas, ¿no? Las parábolas. Y quiero que aquí ponga mucha atención. El punto clave ha sido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo han rechazado, por lo tanto, de ahí para adelante Jesús va a rechazar al pueblo. Hablando como pueblo, como nación, como pueblo unido, ya han perdido el reino. Muy bien. Y de aquí para adelante van a suceder 3 aspectos importantes. Número 1, las parábolas van a ser ya una herramienta que Jesús va a usar para decir de su condición. Así que antes vamos al capítulo 12, verso 43 al 45, y yo esto voy a explicar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así, mira, ha utilizado una parábola. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, esta parábola de la casa o los espíritus inmundos, Jesús no está hablando de cuántos demonios hay en una persona, no está hablando de la demoniología, está utilizando una parábola. Y la parábola, ¿a dónde lo está llevando Jesús? Escuche con atención. La casa es Israel. Jesús es el hombre que viene a limpiar con la predicación del reino, antecedido por Juan el Bautista. Arrepiéntanse, limpien su corazón, limpiemos a Israel de su pecado. Y Jesús dice, por un tiempo, es decir, en su venida, en su predicación, Israel está siendo limpiada por él. Pero cuando Jesús se vaya, el estado de Israel espiritual va a ser peor, completamente peor. Y esto se va a demostrar en progresión. ¿Por qué? Porque desde aquí ellos van a tener la intención de crucificarle. Quieren matarle sí o sí. Entonces, amados hermanos, Jesús, desde este punto para adelante, él ya dice, ustedes han rechazado el reino los rechaza a ustedes. ¿Y ellos qué dicen? Tenemos que matar a Jesús. ¿Cómo se llama esta sección? Después del rechazo. ¿Y cómo vamos a empezar? Con las parábolas. Hermano, ¿qué tiene que ver la parábola del sembrador acá? ¿Qué tiene que ver la parábola de la cizaña? La de la mostaza, la de la levadura. ¡Wow! Todo eso vamos a aprender la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar, ¿no? Vamos a ingresar a las parábolas. Así que hasta acá ha sido un placer estar con ustedes. Dios bendiga sus vidas. Los espero la siguiente semana donde vamos a entrar a las 7 parábolas que vemos en Mateo capítulo 13, cómo lo acoplamos con el reino, cómo lo acoplamos con la ilación que está llevándonos Mateo y cada parábola qué significa en cuanto al reino. Muy bien, mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con ustedes. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos en este fascinante curso de Evangelios Sinópticos, panorama, estructura y síntesis del Evangelio de Mateo. Bendiciones, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Ahora sí, pueden abrir sus micrófonos del Zoom. Despídanse, hermanitos, por favor.